¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Seguimos con las presentaciones. Sí, el día ahora nos toca con una compañera, Viviana. Sí, vamos a presentarla. A ver. Ya. El día de hoy nos toca, como última presentación del día, presentar a Viviana Venturo, estudiante de quinto ciclo de Ingeniería Física en la Universidad Nacional de Ingeniería. Viviana destaca por su liderazgo en la comunidad científica, desempeñándose actualmente como presidenta de la rama estudiantil IEEE Uni 2025 y habiendo liderado el capítulo de RAS Uni en el 2024. En el ámbito de la competencia tecnológica, ha obtenido el segundo puesto en el CANSAT France 2023 y respectivamente en el quinto puesto en el European Rover Challenge 2025. Es cofundadora de TerraBots Uni y cuenta con una sola experiencia en gestión, habiendo organizado el concurso nacional de robótica en sus ediciones 2023 y 2024. Además de ser recurrente expositora en el Unitec. Vamos a darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal Alexander? Muchas gracias por invitarme, ¿no? Muchas gracias pues, también por compartir todo lo que somos los ingenieros físicos y demostrar que somos capaces de muchas cosas. Listo, Viviana. Entonces, pongo tu presentación, Sí, sí, ¿sí? ahí Y vamos ahí a comienza empezar. cuando estés lista, ¿sí? Yo me retiro y te dejo con los asistentes. Ok, bien chicos, ¿qué tal? Bueno, muy buenas noches. Yo soy Viviana Ventura. Como comentó Alexander, ¿no? Y como se estaba publicando en las redes, en esta oportunidad voy a presentar un proyecto. Este es un proyecto que presenté con mi compañero Luis Ángel Cruz en el curso de circuitos electrónicos y analógicos, ¿no? Y en este curso, bueno, se ven diferentes fundamentos de circuitos. Em, si es que ustedes conocen algo sobre microcontroladores, pues eso lo vemos en otro curso, entonces acá es netamente circuitos analógicos. Y bueno, en el caso de este proyecto, yo tuve como objetivo hacer algo diferente porque muchas veces dentro de la universidad o incluso los ejemplos que nos colocan en la carrera son son un poco teóricos o de repente son un poco muy apegados a las matemáticas, quizás había visto en otros ciclos proyectos que simulaban cierto, de repente una calculadora o que hacían algo pues de bastante divulgación, que es muy bonito, pero bueno, en mi caso yo quise en el curso enfocarme a algo no solamente que sea interesante, sino que incluso también sirva, ¿no? Entonces me decidí por hacer este tipo de electroestimulador, ¿no? Y felizmente pues se logró, ¿no? Eh, entonces como objetivos tuve en este proyecto elaborar un prototipo que emita electroestimulación con frecuencias usadas en electroterapia, montar un circuito y demostrar las señales que tengan una frecuencia variable y evaluar la variación de los resistores y cuál era la relación entre la señal que se producía y la variación de ciertos parámetros, ¿no? Que eso es algo que también se colocó en este circuito. Escogí especialmente este proyecto porque ya se me había presentado una situación, por ejemplo, bueno, dentro de mi familia tengo un hermano que es fisioterapeuta y él me comentó algo muy interesante sobre los dispositivos de medicina, ¿no? Como él es de fisioterapia, me dijo que tenía un dispositivo con el que, bueno, hacía electroestimulación. Incluso yo una vez lo probé porque estaba súper mal y
me dijo, ¿no? Vi una pregunta, ¿tú puedes este equipo, ¿no? Cambiarlo porque yo quiero transformarlo de cable a que funcione con pilas, con alguna batería, ¿no? Después me pasó el datasheet de ese dispositivo, no es este, es otro, más sofisticado incluso, y cuando vi la hoja de datos y cuando le busqué en internet para tratar de hacer esas modificaciones, me di cuenta que ese dispositivo costaba de 3.000 soles, otros cuestan 5.000 soles, hay otros que de repente no tienen tanto rango y creo que el más barato hasta podría costar 1.500. Entonces, eh, es, esa es una también de las razones por las que yo había decidido hacer un electrosimulador, porque resulta bastante caro, ¿no? Y me preguntaba también qué tanto podemos hacer nosotros con una electrónica básica, digamos, y bueno, sobre todo al punto en el que yo estaba, ¿no? Que es a mitad de carrera. Ahorita estoy a mitad de carrera, ¿no? Entonces traté de colocarme ese reto. Y bueno, obviamente hay que tratar de también saber cuáles son las señales que se necesitan para estimular al cuerpo. Eh, y ahí yo había encontrado que se necesita unas señales. Voy a adelantar un poquito esta diapositiva. Se tenía que generar unas pulsaciones de esta forma, ¿no? Unas pulsaciones de esta forma porque, que tengan una frecuencia, digamos, un tanto alta y también que tenga ciclos de descanso. ¿Por qué? Porque de esa forma se estimula el músculo. Es como si tú te pellizcaras un montón de veces y luego paras. Y un montón de veces y luego paras. Es así como más o menos la señal eléctrica se tiene que generar para que tu músculo pueda sentirlo. Porque si es una frecuencia que está picándote cada rato y no para, no lo vas a sentir. Con el descanso sí lo sientes y también obviamente debe ser un tanto con una frecuencia, con una alta frecuencia porque bueno, si es que tienes un piquete y otro piquete y otro piquete, pues tampoco te va a ayudar, tampoco va a favorecer al paciente para que éste pueda recibir el estímulo suficiente, ¿no? Para recuperarse. Entonces, esos eran dos factores. Así que, en primer lugar, dentro del circuito, tenemos que generar un pulso que tenga una determinada forma. Después tenemos que ir segmentando este pulso todavía más, digamos que hacerlo un poco más, con una frecuencia un poco más corta, ¿no? Ya sé, bueno, el periodo de esta señal debe ser muchísimo más corta, de forma que la frecuencia sea todavía más alta. Y bueno, también, si es que ustedes han tocado una batería de repente en alguno de sus cursos, una batería de 5 voltios, tú no vas a sentir nada, tú no te vas a electrocutar. Así que, bueno, y hablando de la corriente también, ¿no? Se debe tener una corriente que sea un poco estimulante, pero si no es la corriente, es la tensión. Entonces, uno de esos dos se tiene que llevar para que tú puedas percibirlo, para que tu cuerpo pueda percibirlo, y para eso se necesita una etapa de potencia. Y al final le coloqué esa parte de una limitación de la corriente eh, porque como se usa, en este caso yo usé para llevar esta señal, no, para amplificar esta señal yo usé un transformador. En el transformador no solamente se puede elevar la corriente, la tensión, también se puede elevar la corriente, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque un dato también, ¿no? Si es que, pero si ustedes no lo sabían, si es que tú te electrocutas y pasa una corriente de 1 amperio cerca a tu pecho, puede pasar por tu corazón y con eso mueres. 1 amperio. No crean que son 5, no crean que son 8, 7, no. 1 amperio te puede matar. Es más, te puede matar hasta medio amperio, o sea, 500 miliamperios, pero depende de dónde termine por pasar esa corriente, ¿no? En qué parte de tu cuerpo. Y si es una zona, pues, sensible, obviamente también. Así que para eso es importante que estos dispositivos tengan cierta protección.
Y bueno, ya explicando un poco más de cada una de estas etapas. En la primera y segunda etapa, en la primera etapa tenía que generar un pulso, ¿no? Que tenga digamos, ¿no? Unos altos y bajos, y en este caso, pues la mejor forma que se encuentra es una onda cuadrada, ¿no? Una onda cuadrada de esta forma. eh, y bueno, si es que ustedes han usado un timer 555, también van a saber que este timer tiene modos y que esta frecuencia de esta señal se puede variar. La cuestión es que tú necesitas una frecuencia muy alta y además necesitas un periodo de descanso, ¿no? Entonces, para que esta frecuencia que tú puedes generar con con tu resistencia, con tus condensadores, etcétera, se haga todavía más corta, le pase por el mismo circuito de la generación de pulso para que de esa forma ya no solamente se estaba, digamos, transformando la señal de entrada, ¿no? Que es la de alimentación de 9 voltios. También se estaba acá seccionando la señal cuadrada, ¿no? Que venía de acá, de la primera etapa. Entonces, de esa forma se generaban todavía más secciones por aquí, más secciones, podías dividirlo entre 5, entre 6, digamos, pulsos, y es de esa forma que se podía generar la forma de ese pulso que va a estimular al músculo. Y bueno, haciendo los cálculos, bueno, acá lo dejo también, ¿no? Al final, lo máximo que se pudo, o bueno, por lo menos con los valores que se tenía de resistencia y de condensadores que pueden ver acá, se pudo obtener frecuencias de como mínimo 15 y como máximo 30 Hz, ¿no? Que es que es bastante, ¿no? O bueno, digamos que es un poco más fina que un tiempo de estimulación de que te piquen y que luego pase un segundo y que otra vez te piquen, eso no va a estimular al músculo, pero si lo vamos seccionando en más partes, pues podemos generar que estos pulsos se repitan cada 0.03 segundos, ¿no? Y esto hace que el pulso que le llegue al músculo pues sea todavía más estimulante. Eh, Como tercera y cuarta etapa, ya que tenemos la forma de la señal que necesita recibir el músculo, necesitamos amplificarlo para que pueda llegar a un umbral de sensibilidad, ¿no? Que tiene tu cuerpo. Entonces, para esto se usaron dos cosas, ¿no? En la etapa de potencia se usó un transistor Darlington, el TIP 122. Con esto se pudo amplificar un poco más la corriente del circuito, eh, porque, bueno, de una batería de repente o de una fuente podría salir quizás, podría quizás salir 100 miliamperios, 50 miliamperios, un poco más, un poco menos, pero era necesario amplificar esta corriente. ¿Por qué? Porque con un transistor tú no ibas a poder amplificar la tensión, que era lo que más importaba. Se necesitaba una tensión grande y una corriente pequeña, por lo que les dije de la corriente máxima, o sea, no te podemos superar 1 amperio de corriente que pase por el cuerpo porque eso es peligrosísimo para la vida. Entonces, si tú no puedes tener una corriente grande y una tensión chiquita, ¿qué tendrías que hacer? ¿No? Tendrías que tener una corriente muy pequeña pero una tensión considerable, ¿no? Y en este caso, pues en algunos otros dispositivos llegaban a amplificar su señal a una corriente, digamos, pues, o sea, aceptable, ¿no? Para el ser humano, de repente 25 miliamperios y una tensión
que tenía que ser de 80, que tenía que ser de repente hasta de 100, de 120, pero tenías una corriente muy pequeña y eso lo podía captar el músculo y era mucho más seguro que la otra opción. Entonces, para el transformador que va a llevar esta tensión, ¿no? El voltaje de salida, necesitas para un transformador tener una corriente que pueda estimularlo lo suficiente, que pueda activarlo. Entonces, por eso se necesitaba elevar esta corriente que llegaba de la fuente de alimentación y para eso se usó este transistor Darlington que tiene una ganancia de 1000 y bueno, en otros casos pues también ¿no? Podría tener una ganancia de 500, pero se tiene una gran ganancia de corriente. Entonces, bueno, acá está su esquema, ¿no? Y al final, como les dije, no llegaba al transformador, que en este caso si acá, por ejemplo, hay 9 voltios, para que de repente sea acá 200, tenía que ser de 1 a 8. Entonces, digamos, esa es la proporción de voltios en las que tendría que estar. Y bueno, después también se midió la corriente de salida sin este límite de corriente. Eh, y, y bueno, se tuvo una corriente de salida que se tuvo que regular también con una resistencia, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, cuando medimos con la salida del transformador, nos daba que teníamos unos 80 voltios de salida. Entonces, para que esta corriente no sea tan grande, ¿no? Porque el umbral de dolor, y acá tengo una tabla, ¿no? También acá he puesto una tabla de más o menos cómo afecta la corriente en el ser humano y cuál es su efecto, ¿no? Acá, por ejemplo, se muestra, ¿no? De 0 a 1 hay un umbral de percepción. O sea, con 1 miliamperio tú lo sientes. Claro, depende de cuál es la tensión, ¿no? Pero si es una grande, así como estaba, como se preveía, ¿no? De unos 120, de unos 200 voltios, sí lo vas a sentir. Y ahí solamente percibirías un piquetito de repente, ¿no? De 15 a 25 ya se tiene la contracción de brazos, de 25 a 50 se tiene el aumento de la presión arterial, de 50 a 200 puede haber fibrilación ventricular, puede haber algunas, bueno, incluso hasta un grado de inconsciencia, y por encima de 200, ya con 200 te puede llevar a un paro cardíaco, dependiendo de en qué parte de tu cuerpo pasa esta corriente. Entonces, ¿qué cosa es, cuál es el umbral, digamos, que yo quería que no supere mi circuito? Pues más o menos unos 25 miliamperios. Entonces, para eso le puse, bueno, dos resistencias, una resistencia variable que me iba a indicar bueno, sumando la resistencia fija con la variable, me iba a dar eh, una corriente, una corriente mínima, ¿no? Y con la resistencia que está fija, ¿no? Sin contar a la variable, digamos que el potenciómetro esté en 0, tendría mi, mi corriente máxima, ¿no? Y bueno, es esa forma que se estuvo calculando. Y yo quería que no llegue a ese punto, ¿no? Entonces aplicas, ¿no? Voltaje sobre corriente y tienes el cálculo de cuál es tu corriente más o menos esperada, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la simulación. Esto es a lo que yo me estaba refiriendo, ¿no? Primero se genera un pulso, es una señal cuadrada, de una onda cuadrada, y después se tiene el seccionamiento de cada una de estas señales, ¿no? Entonces, cuando está en alto, em, se va seccionando con el capacitor, con el valor de la resistencia que se tiene, y cuando está en bajo, pues ya no pasa nada. Y cuando vuelve a estar en alto,
te genera toda esta serie de pulsos. Y esta es la simulación cuando ya pasamos por el transformador, ¿no? La corriente de salida. Y se puede ver también en el transformador que había algunos picos y algunas caídas de voltaje. Esto es lo que se está midiendo, ¿no? Y bueno, también habían algunos picos y en este caso, bueno, el osciloscopio de la simulación lo habíamos colocado en atención, ¿no? Eh, y era algo que también terminamos experimentando en las pruebas, así que, bueno, se tenía que cuidar un poco también esta caída de voltaje, ¿no? Esta caída de tensión. Al final, bueno, estas fueron nuestras evidencias, nos salió perfecto el seccionamiento del pulso y también nos salió bien, eh, o bueno, lo que se esperaba del transformador, ¿no? Aunque sí se vieron unas caídas de voltaje bueno, bastante considerables. Y cuando dándole un zoom a esta señal, pues tenemos esto mismo, ¿no? Esto mismo que está acá. Acá tenemos un video también de una de estas pruebas. Me parece que esta prueba la hicimos cuando todavía no habíamos regulado la corriente y bueno, ahí ven a mi compañero, ¿no? Que está probando solamente con la yema de sus dedos y sí logró sentir pues un gran, un gran estímulo, sí se electrocutó, eh, pero, pero bueno, es algo que corregimos después, ¿no? Entonces, antes de mostrarles las conclusiones a ustedes, quisiera mostrarles unos videos. No sé, Alexander, si estás ahí para poder cambiar de ventana, porque, bueno, es más o menos en estas muchas pruebas eh, que se basaron en nuestras conclusiones. No sé, Alexander, si estás por ahí para que pueda presentar Sí, la Viviana, otra. Ok. en presentar, ponle carga el video que Ajá. quieras subir Sí, sí. y, Voy a y yo lo subo. presentar, claro, sí, voy a presentar creo que mi pantalla completa para que vean cuál es el efecto de cada una de estas, de cada una de las señales que habíamos generado, ¿no? Bien, creo que sí se puede ver. Ok, ya, ahora sí comparto nuevamente. Ujú, ya, creo que sí se ve bien. Sí, sí, aquí está. Bueno, esta es una de las pruebas que habíamos hecho, ¿no? Acá simplemente estamos viendo la comprobación de la frecuencia de cada una de las señales, ¿no? Tenemos unos LEDs para comprobar, ¿no? Si es que esa señal se está procesando realmente. Y acá vienen, pues, las pruebas experimentales, ¿no? En nosotros, en mí, en mis compañeros de clase, los que se animaron a probar el electrosimulador. Estos son los electrodos que se usaron. Son unos parches. Hay unos parches que son un poco más pequeños, pero que son para electrocardiograma. Los que son para terapia física tienen un área mayor, ¿no? Tienen una mayor área de contacto para que esta señal no esté tan concentrada en un puntito y bueno, pueda distribuirse bien. Entonces se usan estos dos electrodos y bueno, eso es una de las pequeñas pruebas que habíamos hecho. Esta es otra prueba que se había hecho en mi propio brazo, ¿no? Ahí lo que sí percibía pues era que el músculo estaba palpitando, ¿no? Eh, y también se podía ver parte también de mi mano moverse, ¿no? Acá, por ejemplo, cuando cuando empezaba a aumentar la corriente, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, midiendo 12, 10 miliamperios, se podía ver ya el movimiento de la mano, en mi caso. Y en el caso de otros compañeros, de repente con 10 podían moverse más que yo.
¿A qué se debe? A que cada uno tiene, digamos, una cierta sensibilidad, cada cuerpo tiene digamos, un diferente coeficiente de conductividad, y es por eso que no necesariamente porque a ti se te movió todo el brazo con cierta corriente, al otro de repente también se va a mover el brazo, puede ser que no, puede ser que se termine retorciendo de dolor, eso ya depende de cada persona. Creo que no se va a seguir tanto de rango, pero sí, en cada persona fue algo diferente, pero sí se pudo ver cierto patrón en cada uno, ¿no? Que con 10, con 11 se podía ver se podía mover la mano, incluso el puño a veces, ¿no? Un poco cerrándose. Acá probamos ya algunas corrientes más elevadas. Habíamos probado desde 10 hasta 25 y acá, como ven, la compañera no podía ni siquiera detener sus dedos. ¿Por qué? Porque todo el tiempo todos sus dedos estaban así, estaban atrofiándose. Entonces no podía, y y su brazo tampoco se deja de mover, por más que quería mantenerlo fijo. Entonces, bueno, eso es lo que ya sucede con mayores corrientes. Como dije, no se ha superado los 25 miliamperios en esas pruebas. Y bueno, acá está otro de mis compañeros. Él es el compañero con el que hice el proyecto. Y bueno, ahí estuvimos subiendo desde lo más pequeño, 6, 5 miliamperios, hasta los 18 que pudo soportar, ¿no? Y en los 18 ya estaba de esta forma. Y después ya no quiso nada porque estaba bastante adolorido. ¿No? Y acá no, pues él mismo también, ¿no? Estaba subiendo ahí la potencia de la fuente, estaba ahí regulándolo y bueno, eso es lo que pudo experimentar, ¿no? Un completo, un completo movimiento involuntario, ¿no? Pero, como les dije, no, con los más bajos se puede, no solamente, bueno, no es para que te muevas, ¿no? Esta es ya para que puedas regenerarte, ¿no? Entonces no se necesitan unas corrientes tan altas para eso. Y bueno, al final, ahora sí vienen las conclusiones del proyecto. Ahora voy a compartir otra vez la PPT para que veamos cuáles son las conclusiones, ¿no? A las que llegamos. No sé, Alexander, si puedes ahí añadir. Ya, listo. Bien, chicos, ahora sí vamos con las conclusiones del proyecto, ¿no? Finalmente, sí se logró elaborar el prototipo que opera entre 15 a 30 Hz, que está dentro del rango de equipos de electroterapia. Los equipos de electroterapia llegan desde incluso frecuencias mucho más pequeñas como 2 Hz hasta 80. Pero con 15 y 30 se puede generar estos efectos, ¿no? Con 15 se puede generar oxigenación, de repente para moretones, si tienes algún moretón, alguna parte inflamada, pues puedes generar una mejor oxigenación y así se va recuperando. Puedes generar también un poco de trofismo muscular y un efecto de tipo masaje. Algo rico, no para nada doloroso. Después con 30, tampoco te duele bastante el músculo para nada, pero sí tienes este movimiento involuntario y esta resistencia muscular, ¿no? Que tú llegas a tener los dedos entumecidos y no puedes, por más que quieras, no puedes extenderlos, o el brazo igual, ¿no? Es ahí con estas frecuencias que hemos visto estos movimientos involuntarios. Y también se logró ver la relación, ¿no? Entre las resistencias del circuito, cómo se regulaba la potencia que se estaba entregando, con la resistencia variable de la salida, con la de la fuente. Y bueno, es algo que estaba para considerar porque, por ejemplo, al inicio, como les dije, no habíamos usado esta etapa de regulación, no habíamos medido la corriente de salida del transformador,
Y al inicio nos estábamos electrocutando feo porque estábamos ahí con 250. Yo me he metido 250 miliamperios y saltaba de la silla o incluso me llegó a quemar un poquito ahí el dedo. Obviamente, claro, no estaba pasando cerca de mi pecho, pero estaba pasando por mis manos y mi compañero peor, ¿no? Él tenía una mejor conductividad en su cuerpo. Entonces, al final pues dijimos, no, hay que arreglar esto. Ahí modificamos los electrodos que habíamos comprado incluso y pudimos regular mejor esta etapa. Y bueno, se recomienda como mínimo unas resistencias de 20 kiloohmios, a no ser de que quieras sentir el dolor muscular. Y bueno, eso es todo, ¿no? Eso es todo en cuanto al proyecto. Fue un interesante proyecto. Y bueno, me encantaría también a futuro mejorarlo, de repente que tenga más frecuencias, de repente tener una etapa de alimentación más fina, más regulable, ¿no? Para que pueda llegar a todos los efectos que se pueda con este electroestimulador. Muchas gracias. Listo, Viviana. Gracias por la presentación, Viviana, interesante. Cómo es que los conocimientos que uno adquiere durante la carrera te ayuda a diseñar estos proyectos, ¿no? Que si bien es cierto, esta parte de conocimientos nos enseñan a fondo en la parte de curso, pero has logrado, digamos, eh, adquirir más conocimiento, ¿no? Porque también recuerdo una vez hacer un proyecto de un electrocardiógrafo donde tuve que aprender bastante de sensores que son, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaban estos sensores que son parte de, creo que son sensores, se me fue el nombre. Los SG. No, había un transistor, un OPAN que Ah, utilizábamos claro. Ajá. para elevar las señales que como las señales eran muy bajas, teníamos que filtrarlo y eran señales específicos para este tipo de problemas en creo que es biomédicos, ¿no? Pero en fin, aquí hay una pregunta, ¿sí? De Melissa Francis Sáenz Huerta, nos dice, ¿qué fuentes de información les ha ayudado más en esta investigación? Mm, bueno, en el caso de, por ejemplo, lo que estaba buscando en diferentes foros de electroterapia, porque también hay algunos foros donde te enseñan a usar este tipo de equipos y ellos mismos tienen un manual también con los rangos a los que uno tiene que llegar para ciertos efectos. Había buscado también en PubMed, había buscado también en algunas tesis que habían hecho algunos chicos, de repente, algunos profesionales para titulación de ingeniería biomédica, este, de repente para algún artículo científico. Estas son las fuentes en las que yo me apoyé y principalmente, como les digo, no hay dispositivos ese dispositivo ya existe y hay algunos manuales que te indican, ¿no? Cómo usarlos, en qué parte del cuerpo. Esos son los que más me han ayudado para tenerle una información más precisa. Listo. Ok. Viviana, en el proceso de armado del proyecto, Uh-huh. ¿cuál crees tú que hayan sido, digamos, las mayores complicaciones, ¿no? Las mayores complicaciones. Bueno, cuando tienes esta parte, porque hubiera sido muy fácil, o bueno, más fácil, si es que usaba de repente algún otro microcontrolador. En el curso no podía, eh, y con eso hubiera podido estar monitoreando mejor, ¿no? Cada una de las señales, porque acá, como mostré, no hay 4 etapas, son 4 señales que se tienen que medir al mismo tiempo. Entonces necesitas pues todos los equipos de laboratorio, necesitas 2 osciloscopios de repente para hacer esto. Sobre todo eso, monitorear bien cada una de las etapas. También tener una fuente otra cosa que también había hecho era probar con diferentes fuentes de alimentación.
había probado con las de laboratorio que son lineales, esas son perfectas, pero si tú usas otra fuente como, por ejemplo, o sea, no sé, alguna de una impresora, una fuente switch, ¿no? Estas son mucho más variables. Y en los equipos biomédicos no puedes tener este tipo de ruidos porque estas señales que tú vas a generar también tienen que ser precisas, ¿no? Algún ruido va a terminar por arruinar por completo tu señal de salida y en este caso pues se necesitaba esa estabilidad, se necesita una buena estabilidad de la alimentación. Entonces yo recomendaría que si no van a hacer con alguna fuente lineal, así como se tiene una buena fuente, ¿no?, de laboratorio, que lo hagan con alguna batería, que lo hagan con bastantes pilas, pero o de repente si tienes solamente tienes esas fuentes de alimentación, usa otra etapa para regular la señal que te viene de la fuente, porque estos piquitos, por más pequeños que tú crees que sean, cambian todo, cambian todo. Claro. Lo más curioso quizás que a mí me ha pasado quizás haciendo este tipo de proyectos también, Viviana, es que, por ejemplo, cuando me traía el proyecto a mi casa Mm, y me salía mucho ruido, ¿no? ujú. Y cuando lo llevaba al laboratorio, me salía como que la señal perfecta, ¿no? Entonces, averiguando un poco también me di cuenta de que el tema de puesta a tierra, ¿no? Muy importante, ¿no? Ah, En los sí. circuitos. Sí, de hecho, también había sucedido eso cuando estaba armando, porque algo que se debe tener, bueno, creo que todos los equipos biomédicos tienen eso, tienen cables Ujú. apantallados, eso es su UTP, Ah, que claro. tienen su mallita por encima, todo chévere, ya, eso es algo que hubiera servido bastante de proyecto. Sí usé algunos que son, que tienen esa característica, ¿no? Ese cable apantallado. Ujú. Pero claro, si de repente tú usas un humilde jumper, entonces, o sea, no le haces con eso, o de No, repente va a haber un falso contacto, algo va a haber sí. que no te va a salir, o sea, ni siquiera, no va a salir nada, ni siquiera un intento, no, no. Entonces, ahí sí, pucha, tienes que usar, de hecho, lo que a mí me hubiera gustado, si hubiera tenido más tiempo, claro, para presentar el proyecto, ya planeaba hacerlo en una tarjeta, yo ya planeaba, como mínimo sellarlo en una galletita, ¿no? Ah, claro. Claro, como mínimo, pero bueno, no se pudo, pero sí salió, ¿no? Salió, usé otros cables, de esos UTP ya corté varios Ujú. y bueno, y es así como se pudo mantener, ¿no? Pero claro, si se tiene la oportunidad de prototipar mejor tu equipo, hazlo. Sí, porque sobre todo cuando utilicé, por ejemplo, resistencias, ahí, por ejemplo, también conocí un poco que habían resistencias que eran más exactas, ¿no? Las de color celeste creo que son. Ya sí, claro, esas tienen una tolerancia más Claro, fina. claro. Entonces, cuando las cambié todas, también tuve un mejor resultado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero también estaba un poquito más caritos, pues. Claro, No claro. tanto, ¿no? Pero igual, bueno, el presupuesto sube también. Ajá, o por lo menos no se encuentran de repente muchas, ¿no? Que tú Ah, quieres ese sí, valor y no hay de esa claro, los que no son tolerancia y ya está. comerciales. Ajá, Sí, resistencias no comerciales, sí, para buscar esas sí. horrible. Bueno, Viviana, no hay más preguntas en nuestro chat. No, no hay más preguntas. Agradecer, Viviana, por tu tiempo, por tu participación y darnos a conocer el proyecto que entra un poco bueno, no entra un poco, no, entra, mejor dicho, a la parte de biomédica, sensores, estos sensores que son muy importantes, ¿¿no? Y nada, Sí, Viviana, ¿algo más que decir con lo que quieres terminar? nada, pues chicos, con lo que acaban de ver, espero que los de ingeniería física, o sea, creo que hay algunos chicos que están interesados en física médica, ¿no? Pero lo chévere de ingeniería física es que puedes hacer un montón de cosas y, o sea, yo ahorita que estoy en quinto ciclo puedo hacer varias cosas desde ahorita, ¿no?
hay otros chicos que de repente van a escoger algunas áreas de física de altas energías quizás un poco más modernas y que son y bueno, obviamente claro, toma su tiempo. Pero creo que esta es una buena forma de empezar. Este, y bueno, hay un montón de áreas que se relacionan. Y también, ¿no? Si les encanta esta parte, bueno, claro, está relacionado bastante con ingeniería biomédica que se va a abrir en la uni, pero creo creo que desde nuestra facultad también podemos hacer bastante. Claro, como dice acá Renzo, no migren, no, o sea, no migren de carrera, que migren a cualquier país, o que háganlo si quieren, eh, pero creo que la carrera te da bastante, una buena base como para empezar a hacer las cosas desde ahorita, ¿no? No tienes que esperar hasta estar en noveno. O sea, no se desanimen algunos chicos que piensan, qué aburrida es la carrera porque ahorita me están enseñando óptica, porque ahorita me están enseñando física 3. O sea, con lo que te han enseñado puedes hacer un montón de cosas. Ahí yo no le tenía fe al proyecto. Yo dije, ah, ya, pero es un electroestimulador, pero la señal va a tener que ser piola, o sea, todo milimétricamente. Pero se pudo, ¿no? Se pudo. Claro, si tú analizas todo y si tú te das el tiempo, por más que tengas unas herramientas básicas, vas a poder. Así que eso nada más, no se rindan. Viviana, acá tenemos una pregunta de Melissa que dice, ¿qué les dirías a, a los adolescentes que recién descubrirán el curso de física? Ah, Siendo mira, tú ingeniera física. sí. Ah, bueno, o sea que va a ser muy chévere. Puede ser que vueles un poquito por la parte matemática o también porque son un montón de conceptos. Va a parecer más química que física o que matemática, pero no sé. Sí, es bastante teórico quizás, o sea que si de repente son los nuevos, los cachimbitos, van van a ver a la física muy diferente, o sea, la física universitaria a diferencia de la preuniversitaria, sí tiene su nivel y tiene su nivel de complejidad también. Pero no le tengan miedo y si se esfuerzan, si se enfocan, van a terminar eh, van a terminar por aprovechar cada cosita que les han enseñado. Ya tuve que hacer, no tuve de otra. Bueno, los proyectos creo que pude, o sea, yo por ejemplo decía, pucha, o sea, cuando llevé física 2 dije, física 2 no me va a servir, física 2 horrible, física 2 no me gusta. Y ahorita estoy haciendo robótica y que tuve que aplicar física 2 porque tuve que aplicar dinámica de rotación, porque tuve que aplicar todos los torques posibles. Y, o sea, claro, ahora que veo este caso de estudio, digo, ah, qué bonito, ¿no? Me encanta, me fascina. Claro, cuando lo llevé no me gustó. Pero hay casos, ¿no? Y si te pones a investigar un poquito de repente, si tú tratas de relacionarlo con algo interesante, te va a terminar gustando. Así que no pierdan fe, no pierdan la fe, no piensen que todo va a ser aburrido siempre. Claro, ¿no? Sobre todo cuando la teoría se aplica, todo comienza a tener más sentido. Sí, también lo pasé, también lo pasé. Muy bien, entonces, estamos culminando. Agradecer otra vez tu participación, ¿sí? Y no se olviden, chicos, que el día de mañana tenemos las dos últimas ponencias, ¿sí? Son también colegas de ingeniería física en proyectos muy interesantes. Nos vemos mañana, chicos. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias, Alexander. Gracias. A ti, Viviana. Gracias.